Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. Vuelven a estar juntos basados en el libro. Joe sonrió vergonzosamente. ¿Cómo me volví tan literario? ¡Qué ridículo! Vayamos, entremos y comamos algunas albóndigas. Lang-Hee lo agarró y dijo suavemente: Hyang-Hee, sé que lo amas. De hecho, siempre lo he sabido. Tus expresiones, tus comportamientos de principio a fin, sé que la persona que amas es él. Aunque diga que ya no estará con él, sigo sintiendo que se está engañando a sí mismo. Pero Hyang-Hee, también te entiendes a ti mismo. Tú y él no son del mismo mundo. Incluso si puedes perdonarlo, ¿serías capaz de durar con él? Joe sonrió amargamente. Lo sé más que nadie. Hyang-Hee, sé que el destino entre nosotros ha pasado. No lo comprendí en ese momento. Ahora, no importa cuánto lo intente, no puedo recuperarlo. Incluso pensar en esto ahora es doloroso, pero no te obligaré. Solo espero que puedas ser un poco más sensible. No quiero verte sufrir. Joe le dio unas palmaditas en el hombro sin saber qué decir. Si existe el destino, ¿por qué debería molestarse en resistirse? Después de todo, hay una fuerza invisible jugando con ellos. Min-Hyu una vez lo trató como el sustituto de Wang Yundong. Cuando nació de nuevo en este cuerpo, todos los caminos coincidieron y la historia se repitió una vez más. Sin embargo, esta vez se convirtió en su propio sustituto. ¿Alguien está actuando un buen espectáculo o hay realmente tales coincidencias en el mundo? Joe se sintió abrumadoramente exhausto. A veces, cuando las personas viven con demasiada claridad, en realidad es mejor confundirse. Las tres personas pasaron un año nuevo muy triste. Después de comer las albóndigas, se durmieron temprano. El primer día de Año Nuevo lunar, Lang Shinrong tuvo que trabajar, así que se fue temprano por la mañana. Joe se levantó e hizo tareas para pasar el tiempo. Shen Jin miró aturdido frente al televisor. Un día pasó así como así. En la tarde del segundo año lunar, finalmente recibió una llamada de Ming, diciéndole que un automóvil lo estaba esperando abajo. Joe se cambió de ropa y bajó las escaleras. Luego se subió al auto. El conductor reservado y silencioso no le dijo nada todo el tiempo. Simplemente lo llevó al complejo militar de un distrito militar cerca del distrito de la embajada. El auto estacionó frente a una villa de 3 pisos. Cuando salió del auto, vio a un soldado haciendo guardia en la puerta. Una persona aparentemente a cargo lo estaba esperando. Señor, show saludos, por favor ven conmigo. Joe se ajustó el abrigo y siguió al hombre hasta la casa. Varias personas estaban sentadas en la sala, todas mirándolo solemnemente. Este día, este momento, no se parecía un poco al año nuevo, es más como un juicio para un prisionero. Joe había esperado este tipo de atmósfera antes de venir. Él estaba muy tranquilo. Se paró en la sala de estar y esperó a ver qué harían. Echó un vistazo y vio la cara familiar de Ming-Su. La pareja mayor debe ser los padres. Joe asintió humildemente, cortésmente. El padre de Ming resopló y volvió la cabeza. Su madre frunció el ceño mirando a Joe. Ming-Su levantó la mano antes de que su padre hablara. Papá, no hables. Me prometiste que me dejarías manejar esto. Su padre torció una vez y miró fríamente a Joe. Luego volvió la cabeza. Ming-Su se puso de pie. Joe, ven conmigo. Joe lo siguió escaleras arriba. Cuando estaban pasando por la sala de estar, la madre de Ming se levantó de repente. Su mano sostenía una bandeja mientras se dirigía frente a Joe y rogaba suavemente: Joven, ¿puedes hacer que mi hijo coma un poco de esto? Joe no sabe por qué, sus ojos están rojos. Empujó la bandeja en la mano de Joe. ¿Puedes hacer que coma un poco de esto? Joe tomó la bandeja y asintió. Luego siguió rápidamente a Ming escaleras arriba. Los dos fueron a la habitación más interior del tercer piso. Min-Su llamó a la puerta. Min-Hyu, él está aquí.
Casi de inmediato la puerta se abrió y la cara de Min-Hyu apareció frente a Joe. Antes de que Joe pudiera reaccionar, Min-Hyu ya se había apresurado y lo abrazó al instante. La voz afligida de Ming se podía escuchar además de sus oídos. Hyun-Hee. Ming-Su frunció el ceño, seguía pensando que la forma en que Ming-Su se dirigía a Hyun-Hee le resultaba demasiado familiar. Tenía un pensamiento extraño en su corazón. Joe apenas pudo estabilizar la bandeja. Su corazón casi saltó de esta garganta. Sintió una profunda sensación de angustia cuando se quedó completamente perdido, sin saber cómo responder. Min-Hyu es media cabeza más alto que Joe. En este momento se inclinó para enterrar su rostro en el hombro de Joe, ejerciendo toda su energía para respirar el aroma de Joe, tratando desesperadamente de encapsularse completamente en el aura de Joe para liberar sus muchos días de anhelo.